Hoy no es un día cualquiera en la política mexicana. No estamos hablando de un escándalo aislado, ni de un error menor, ni de chismes de redes. Estamos viendo un manotazo claro desde la presidencia. Y una de dos. O esto es un reconocimiento abierto de todo lo que dijo la oposición, o es una trampa y la derecha está cayendo redondita. Porque mientras unos ya salieron a gritar, teníamos razón, ahí está Morena, ya ven como si son iguales, lo que en realidad está ocurriendo es algo todavía mucho más incómodo, Se está marcando línea. Y lo que viene después de la detención de alcaldes morenistas, de la salida de Adán Augusto, después de ponerle dedo a varios personajes de la 4T, es muy preocupante para la oposición. Empiezan por casa, por los propios, y el mensaje es uno solo. Si adentro del movimiento nadie está blindado, nadie está protegido, nadie está por encima de la ley, ¿qué podría venir para la oposición? Pero ojo, porque esto no se queda aquí. Mientras unos siguen llorando por un salón de belleza, otros empiezan a ponerse nerviosos. Hay nombres, hay expedientes, hay piezas moviéndose que no tienen nada de casual. Y a esto súmenle decisiones económicas, acuerdos internacionales que están levantando ruido, cifras que no cuadran ya con el discurso de siempre, y una oposición que otra vez se adelanta a celebrar sin entender lo que viene. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, esto está poniéndose bien interesante, comenzamos. Tenemos en puerta el anuncio de un nuevo plan de acción con México, representado nada más y nada menos que por Marcelo Ebrard. ¿De qué se trata? Se trata de minerales críticos, ¿sí? Este proyecto, encabezado por Marcelo Ebrard, está dejando mucho de qué hablar. ¿Por qué? Pues porque presuntamente López Obrador había insistido, al menos, en tratar de defender el litio y los recursos minerales de nuestro país, los recursos minerales y naturales. Y dicen que este nuevo plan de acción pondría en riesgo y al servicio de los Estados Unidos las empresas del Estado y sobre todo el litio. ¿De qué se trata? Estados Unidos y México se supone van a trabajar para desarrollar políticas y mecanismos comerciales coordinados sobre la cadena de suministro de minerales críticos. ¿Cuáles son esos minerales que tiene México y que le interesan a Estados Unidos? Esto incluye la exploración, la identificación de materiales críticos específicos de interés. También, ¿cómo será la exploración? Los precios mínimos ajustados en la frontera para la importación de minerales críticos. Entonces, otra vez la pregunta. ¿Esto choca? ¿Este plan, este proyecto de Marcelo Ebrard choca con lo que quería López Obrador? ¿De proteger el litio, por ejemplo? ¿De proteger los minerales críticos? ¿O realmente es una estrategia o un plan que se alinea al proyecto de Claudia Sheinbaum y que va a traer un beneficio mayor para México? Eso es lo que tendríamos que estar preguntándonos. Al final del día, ¿qué es lo que se dice? Lo que se dice es que este anuncio, que comparte además Marcelo Ebrard oficialmente, pues estaría reforzando o demostrando el compromiso compartido de Estados Unidos y México para abordar las distorsiones del mercado global que han dejado vulnerables las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte. Esto lo declaró Jameson Greer, que fue con quien se reunió Marcelo Ebrard. Ahora, vamos a ver cómo se podría contraponer todo esto. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de este nuevo acuerdo que hoy enciende las alarmas o la indignación de los falsos comentócratas preocupados por el bienestar del país? ¿Por qué? México no produce litio comercialmente hoy, ya lo sabemos. Ahora, el yacimiento en Sonora que se encontró no está todavía en exploración. No genera ingresos y sigue bajo control del Estado a través de Litio MX. Desde 2022, con López Obrador, el litio quedó constitucionalmente reservado al Estado. Eso no se ha revertido, no se ha modificado ni se ha privatizado, ni una coma. Entonces, ¿qué es este plan que ahora encabeza Marcelo Ebrard? Ojo, porque no es entrega de recursos, es una coordinación de cadenas de suministros.
Algo que para empezar México ya hace con Estados Unidos desde el TEMEC en acero, autos, semiconductores y energía. Estados Unidos importa más del 50% de sus minerales críticos. China controla entre el 60 y 80% del procesamiento global. Y eso es lo que Washington quiere romper. Ahora, la pregunta incómoda es otra. ¿Preferirían que México se quedara fuera del juego? ¿Que se haga a un lado? ¿O que negocie? ¿Que se siente en la mesa? ¿Que ponga reglas claras, precios y sobre todo, la soberanía por delante? Porque cooperar no es entregar. Entregar, hay que decirlo con todas sus letras, fue lo que hicieron otros en su momento. Eso sí es entregar. Entonces, habría que ponerlo en ese contexto y empezar a entender cuál es la nueva realidad de nuestro país en donde sí, tenemos recursos naturales que son importantes y que son de interés para Estados Unidos y para el mundo en general. Vamos a ver en qué termina todo esto porque las críticas están a todo lo que da con el tema del litio. Están esperando que la presidenta Claudia Sheinbaum diga que sí es cierto, que ya se va a poner de tapete de Estados Unidos, pero eso hasta ahorita, perdón, pero no ha ocurrido. ¿Qué es lo que sí está ocurriendo? Bueno, pues ahora resulta que se levantaron los comentócratas a levantarse el cuello además y decir teníamos razón. Dicen que ahora Morena es víctima de su doble moral después de que se dio a conocer el escándalo tremendo del salón de belleza, ¿sí? Un escándalo que armó la propia oposición, que armaron los medios de comunicación y Ciro Gómez Leiva pues se lanzó a regodearse en su ego y decir es que los de Morena tienen la culpa. Escuchemos lo que dice. Otro caso, ¿no? Morena víctima de su doble moral, de sus hipocresías, de sus excesos. ¿Cuál es el problema que haya una peluquería o un salón de belleza en el Senado? ¿Cuál es el problema? Pues no lo veo, pero ver el escándalo que se armó. No hay ningún problema, pero no, ni eso aguanta la Cuarta Transformación, ni eso aguanta Morena. ¡Ay, encontraron un salón de belleza en el Senado! ¡Clausúrenlo! ¿Cuál es el problema que hay un salón de belleza? Es lo malo de vivir dándose golpes de pecho, de que todas esas cosas son excesos, son lujos y son de fifís. Qué bueno que hay un lugar donde, para no perder tiempo, se pueden acortar el pelo, Monreal, o se pueden ir a peinar las senadoras, pero no, otra vez los cacharon. Otra vez los cacharon, dice Ciro Gómez Leiva. ¿Cuál es la realidad detrás de todo esto? La realidad es que están pasando cosas interesantes en el país. Yo diría que esto es una chulada para el pueblo de México, ¿no? Poder ver que se abre un salón de belleza para uso de los legisladores, de las legisladoras, y que cuando el pueblo dice no me parece que tengas un salón de belleza, los legisladores lo cierren. Así es como queremos que funcione. No como quieren ustedes que funcione. No como quisieran los prianistas que funcione. La gente quiere que funcione así. Si a nosotros no nos gusta que tengan un salón de belleza en el Senado, lo cierran. Porque no es normal tener un salón de belleza donde tú trabajas. Si la gente quiere que haya detenidos por delincuencia organizada, sin importar de qué partido sean, ¿qué es lo que queremos? Que los detengan. Nos da lo mismo de qué partido son. Si son criminales, que cumplan con la ley. Pero estos personajes piensan que la gente está indignadísima porque Morena son iguales y cuánta cosa. La diferencia es que el PRI y el PAN tuvieron ese salón de belleza y derrocharon y le invirtieron dinero. Durante mucho tiempo nosotros les pagábamos, además era gratis para ellos el servicio, que nosotros les pagábamos. Cerraron el salón de belleza porque se abrió un reportaje. No lo hicieron. Les importó un comino lo que la gente pensara. Pero ahora, pues las cosas ya cambiaron, ¿no? Las cosas se ve que son muy distintas. ¿Y qué les ha quedado? No les ha quedado nada más que eso, regodearse en decir es que son iguales, es que no aguantan nada, la gente les dice, inmediatamente lo tienen que cerrar. Pues claro, por supuesto que lo tienen que cerrar. Si a la gente no le gusta, es lo que corresponde. El pelo, Monreal, o se pueden ir a peinar las senadoras, pero no, otra vez los cacharon y una cierren vez que el lugar. Cierren.
Otro caso, ¿no? Morena, víctima de su doble moral, de sus hipocresías, de sus excesos. ¿Cuál es el problema que haya una peluquería o un salón de belleza en el Senado? ¿Cuál es el problema? Pues no lo veo, pero ver el escándalo que se armó. No hay ningún problema, pero ni eso aguanta la Cuarta Transformación, ni eso aguanta Morena. ¡Ay, encontraron un salón de belleza en el Senado! ¡Clausúrenlo! ¿Cuál es el problema que hay un salón de belleza? Es lo malo de vivir dándose golpes de pecho, de que todas esas cosas son excesos, son lujos y son de fifís. Qué bueno que hay un lugar donde, para no perder tiempo, se pueden acortar el pelo, Monreal, o se pueden ir a peinar las senadoras, pero no, otra vez los cacharon y... Pues sí, otra vez los cacharon y lo tienen que cerrar, dice Ciro Gómez Leiva, pero bueno, al final del día es una tontería, ¿no? Lo del salón de belleza, dice Iván, es una tontería. Debieron cerrarlo en cuanto tomaron control del Senado. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y pasó. El problema aquí es que lo cerraron el salón de belleza. Lo cerraron en 2018, si no me equivoco, y luego mágicamente, como para ir del 2023, lo volvieron a abrir. Así, miren, por debajo de la mesa sin que nadie se diera cuenta. Si a mí me lo preguntan, a mí me parece que no es normal que tengan un salón de belleza para que lleguen a las 3 de la mañana, 4 de la mañana de sus vuelos y las pobrecitas, los pobrecitos se arreglen. Que se arreglen en su casa. Que si pobrecitos tienen que salir del Senado antes de llegar para ir a un salón de belleza, que los arreglen. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que hace la gente normal. Lo que hacemos todos. Salimos de la casa, salimos del trabajo, en nuestro tiempo libre, no en horario laboral, pues para ir a que nos pinten el pelo las mujeres, que nos lo corten. Si necesitamos un maquillaje, vamos al salón de belleza que nos maquillen. O aprendes tú solita a arreglarte en tu casa. Eso es lo que a mí me parece correcto, y lo que yo sí celebro es que el pueblo esté dando las órdenes. Eso es lo que yo celebro. Que las y los mexicanos estemos dando las órdenes y que cuando se ve la indignación del pueblo, lo cierren, porque es lo que corresponde. ¿De qué es de lo que no quieren hablar? Lo que no quieren hablar es de otras informaciones, otros datos duros, vamos a decirlo así. Fíjense, la portada del Economista reporta ganancias de la banca en México que alcanzan el nivel máximo en 2025. Estamos hablando de que los bancos ganaron 304,400 millones de pesos en 2025, un incremento anual del 1%. Y a eso también podríamos agregarle lo que dice la portada del Financiero. Pemex y la iniciativa privada invertirán 425,000 millones de pesos en 2026. Esos son los datos duros, los resultados del gobierno que sí se están dando. Y habría que preguntarnos por qué los medios de comunicación prefieren hablar de un salón de belleza, hablar de esto, que son los datos que sí importan, que sí van a traer beneficios al país económicos y de desarrollo y todo eso que pelean, que no iba a haber con la dictadura de Morena. ¿No les parece chistoso cuando aparecen estas noticias de los salones de belleza y ese tipo de situaciones? Aparecen justo cuando la derecha, cuando la oposición necesita una cortina de humo. ¿Para qué? Para esconder los resultados que sí hay y que además son evidentes, ¿no? Saludos a toda la gente que va llegando. Ahora, fíjense bien, en cuanto a los temas que no se quieren discutir, es tremendo cómo manejan toda la situación y cómo manejan, o quieren manejar al menos, la narrativa. ¿Por qué? Lo que aparece en las portadas de los periódicos es lo que se tendría que estar comentando, pero no les interesa hablar de eso. 400 millones de pesos en 2025, el nivel más alto jamás registrado para los bancos. Pemex y la iniciativa privada, 425,000 millones de pesos en 2026. No lo quieren discutir, ¿por qué? Porque esos números rompen por completo la narrativa del caos, de la dictadura, del México que está espantando inversiones. Entonces, ¿qué hacen? Cambian la conversación. En lugar de hablar, y fíjense bien la estrategia, en lugar de hablar de un récord histórico, de ganancias bancarias, de una inversión privada que está creciendo, de proyectos energéticos activos, prefieren hablar de un salón de belleza, de un escándalo aislado, de una anécdota inflada hasta convertirla prácticamente en una crisis nacional. ¿Por qué? Porque los datos económicos
no les sirven políticamente. Si el país estuviera quebrado, si nadie invirtiera, si el capital estuviera huyendo, estos números no existirían. Eso es lo malo, ¿no? Y aquí es donde viene lo incómodo. Los bancos no ganan así en dictaduras inestables. Y las empresas no invierten 425,000 millones de pesos si ven un colapso institucional. Así es simple. Por eso prefieren el ruido chiquito, el caso aislado, el drama inflado. Porque los datos grandes los dejan sin discurso. Ahí es donde está el verdadero miedo. Ahí es donde está la verdadera narrativa. Y lo que deberíamos considerar que están queriendo utilizar para desprestigiar al gobierno. Saludos, Ismael. Dice, nunca me saludas. Aquí estoy siempre, Ismael, leyéndolos. Muchísimas gracias. Ahora sí viene el escándalo. Ahora sí tenemos que hablar del escándalo a nivel nacional. Detenido en un operativo, un alcalde morenista, Diego N., presidente municipal de Tequila, Jalisco. El escándalo ya se dio a conocer a nivel internacional prácticamente, según la oposición, ¿no? El grupo parlamentario de Morena, por supuesto Morena como partido, ya salieron a emitir un comunicado. La dirigencia estatal señaló que las autoridades deben actuar conforme a procedimiento y con debido proceso, garantizando el derecho a la defensa. Reiteró que serán las investigaciones y la justicia las que determinen responsabilidades sin privilegios ni excepciones. Aunado a esto también, ya salieron otros personajes también, otra vez como Ciro Gómez Leiva, a reclamar que si no es cierto que Morena elige a sus candidatos por encuesta, que si entonces ¿a poco nadie sabía que ese señor tenía relaciones con los criminales? Que si se acaban de enterar, o si lo sabían porque lo pusieron, ¿no? Dice Ciro Gómez Leiva, y esas me parecen preguntas válidas, ¿no? Dice además que otra vez, él tenía razón al avisarle a México que los candidatos de Morena tenían vínculos con la delincuencia organizada. Lo que no se están dando cuenta es que detrás de todo esto podría haber una trampa que es clarísima. Claudia Sheinbaum estaría preparando la estrategia perfecta para poder empezar a detener a los prianistas, como Alito Moreno o Cabeza de Vaca, y quién sabe quiénes más estén en la lista. ¿Por qué? Porque primero se empieza en casa, ¿no? Y todos lo celebran. Hasta Alejandro Moreno y otros tantos están celebrando la detención de morenista. Pero ¿qué va a pasar cuando el gobierno de México empiece a detener a priistas y a panistas? ¿Con qué cara, si ahorita están celebrando, van a decir que es una persecución política, ¿no? Ahí está el reclamo de Ciro Gómez Leiva. Seguramente venía antes de que fueran candidatos. Morena dice que elige, porque este hombre es de Morena, que elige a sus candidatos por encuesta. No tenía idea. No sé si esto le tocó a Mario Delgado o ya le tocó a la señora alcalde a esta candidatura. No tenían idea de que este señor Diego Rivera tenía relaciones con grupos criminales. Se enteraron esta mañana viendo el comunicado de Omar García Harfuch. O, sabiéndolo, lo aceptaron porque daban por sentado que con él en la candidatura iban a ganar. O con él en la candidatura no se iban a meter en problemas. Con la delincuencia organizada, claro. Ese es el momento que creo que está viviendo el país, ¿eh? Se empieza a hostigar y se empieza a detener a los candidatos surgidos sobre todo de la elección de las elecciones del 2021 a la fecha, surgidos, muchos de ellos en muchas regiones del país, a pesar de que los partidos conocían sus relaciones con los grupos criminales. O, si no lo conocían, o más bien porque tenían relaciones con los grupos criminales, los hicieron candidatos. Ahora, los reclamos siempre han sido evidentes, porque yo me acuerdo, desde que llevamos aquí generando contenido para todos ustedes, reclamos, por ejemplo, a Mario Delgado por poner de candidatos a personas impresentables. Nadie mejor que la gente que vive en cada localidad para saber en qué pasos andan sus alcaldes, sus gobernadores, sus diputados, sus senadores, ¿no? Eso nos queda clarísimo. Ahora,
De ahí a venir a decir que no nos vengan a decir que exageramos o que mentimos. Ok, perfecto. Nadie les va a decir que exageraron o que mintieron. Pero ahora vamos hablando claro. Porque si la detención de un alcalde o dos o varios alcaldes morenistas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada son la prueba absoluta, total, rotunda de que Morena es un narcogobierno, de que Morena tiene vínculos con la delincuencia organizada y de que Morena es un narcopartido, pues entonces estamos ahora sí que en la ruina, ¿no? Porque ¿cuántos exgobernadores o diputados o presidentes municipales, cuántos políticos del PRI y del PAN están detenidos por delincuencia organizada ahorita en México o en Estados Unidos? O enfrentando investigaciones y acusaciones. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuántos personajes son? Porque ahí es donde se les cae la narrativa. O todos coludos o todos rabones, no hay de otra. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Municipal, allá en Tequila, Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que la Policía Regional asumirá de forma directa la vigilancia del municipio. Estamos ahorita trabajando es la parte de la seguridad en el municipio. Actualmente se encuentra en un convoy de la Policía Estatal dando seguridad y atendiendo los reportes que pudieran salir por parte del escudo urbano. Y bueno, estaremos llevando a cabo una revisión administrativa el día de hoy a lo que sería la licencia colectiva, el armamento. Yo lo único que puedo decir es qué chulada, ¿no? Qué chulada los tiempos en los que vivimos. ¿Por qué? Porque en los últimos 15 meses, más de 30 alcaldes y exalcaldes en México han sido detenidos o investigados por vínculos con el crimen organizado. Más del 70%. 70%, no son de Morena. Es la parte de la seguridad en el municipio. Actualmente se encuentra en un convoy de la Policía Estatal dando seguridad y atendiendo los reportes que pudieran salir por parte del escudo urbano. Y bueno, estaremos llevando a cabo una revisión administrativa el día de hoy a lo que sería la licencia colectiva, el armamento de la Policía de Tequila y ver la manera de reorganizar la seguridad en el municipio. Al ser detenido el comisario de Tequila, ¿ustedes absorben la seguridad en el municipio? Secretario. Sí, así es. Nosotros nos estamos haciendo en este momento cargo de la seguridad en el municipio y bueno, vamos a estarnos coordinando con el personal que tengan ahí en base. Ya como lo refiero, en unos momentos más estaremos llevando a cabo una revisión administrativa de la comisaría zonal. Ahora, les decía, en los últimos 15 meses, más de 30 alcaldes y exalcaldes en México han sido detenidos e investigados por el crimen organizado. Más del 70% de esos casos no son de Morena, son del PRI, del PAN y partidos locales, según registros judiciales estatales y federales. Habría que preguntarnos por qué no ha sido un escándalo. Y vámonos al punto, ¿no? ¿Por qué? Porque la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, no demuestra que Morena sea un narcopartido. Demuestra algo mucho más incómodo para la oposición. Que el gobierno está dejando avanzar las investigaciones, incluso cuando pegan en casa. Y aquí se responde una de las preguntas clave, ¿no?, que hace Ciro Gómez Leiva. ¿Morena sabía? La respuesta honesta es que hasta ahorita no hay una evidencia pública que exista de que existiera una carpeta judicial activa antes de su detención. Y bueno, las encuestas no son investigaciones penales, no revisan cuentas bancarias, no interceptan comunicaciones, no abren expedientes judiciales. Eso lo sabe Ciro, pero no lo dice, ¿no? Dice, pues es que los rumores decían esto, los rumores decían aquello, los rumores, pues sí, los rumores, pero los hechos, ¿qué es lo que decían? Y aquí es donde viene la parte que muchos no quieren ver. ¿Por qué PAN y PRI celebran hoy la detención de un alcalde morenista? Porque creen que la cosa se va a quedar ahí. Pero aquí es donde está la trampa. Ahí es justamente donde están cayendo en la trampa. Porque si hoy tú celebras que se detenga a un morenista, mañana no puedes venir a gritar persecución política
cuando caiga un priista o cuando caiga un panista. Y ojo al dato histórico. Felipe Calderón nunca detuvo a un gobernador en funciones de su partido. Peña Nieto tampoco. Este gobierno ya lleva alcaldes, funcionarios y exfuncionarios detenidos de su propio movimiento. Y esto cambia las reglas del juego. Así que la pregunta ya no es si Morena sabía o no. La pregunta real es, ¿está lista la oposición para aceptar detenciones cuando les toquen a ellos? ¿O solo aplauden mientras el golpe no va a su casa? ¿Qué dice Ciro Gómez Leiva? Pues está levantando el cuello, les digo, emocionadísimo. Nos van a decir que mentíamos, que engañábamos. Fueron por él, lo detuvieron y lo tienen preso. Que no nos vuelvan a decir los propagandistas de la Cuarta Transformación que mentíamos, que desinformábamos, que exagerábamos o que inventábamos. Que cuando menos desde el 2021, muchos de los candidatos del oficialismo llegaron de la mano de los grupos criminales o por ser parte de los grupos criminales llegaron a las candidaturas del oficialismo. Que no nos vuelvan a decir que eso fue un invento. Que no nos vuelvan a decir que eso fue un invento, pues es el reclamo, ¿no?, que tiene Ciro Gómez Leiva al final del día con respecto, al menos, con respecto a este caso. ¿Qué es lo que sí podemos decir? Lo que sí podemos decir, pues es que la gente está feliz, oigan. La gente está gozosa. Porque nos da, ya les he dicho, nos da lo mismo. Si es de Morena, si es del PAN, del PRI. Si son criminales, tienen que pagar. Y cuando un criminal que usa el poder para llegar a tener más beneficios cae, pues miren, el pueblo celebra de gusto. Esa es la realidad. Y lo que no han logrado entender. Ahora, vamos poniendo las cifras sobre la mesa. ¿Por qué? Entre 2006 y 2024, más de 40 exgobernadores, alcaldes y altos funcionarios del PRI y del PAN han sido detenidos, procesados o investigados por delincuencia organizada, lavado de dinero o corrupción grave, en México y en Estados Unidos, ¿eh? Entonces, vamos a ponerles, digo, las reglas claras. Si la detención de uno o varios alcaldes morenistas significa automáticamente que Morena es un narcogobierno, entonces con ese mismo criterio, el PRI y el PAN no solo serían narcopartidos, sino que serían reincidentes. Y si quieren nos vamos a los nombres, porque ahí es donde se les cae la narrativa. Genaro García Luna, Thomas Yarrington, exgobernador del PRI, lavando dinero de los cárteles. César Duarte, exgobernador del PRI, desvío millonario, vínculos criminales. Javier Duarte, exgobernador del PRI, acusación delictuosa y lavado de dinero. Guillermo Padres, exgobernador del PAN, acusado de lavado de dinero. Cabeza de Vaca, exgobernador del PAN, acusaciones por delincuencia organizada. Y la lista sigue. Entonces la pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Morena es un narcopartido porque detiene a sus propios alcaldes? ¿O el PRI y el PAN eran narcogobiernos cuando nunca tocaron a los suyos mientras gobernaban? Aquí viene la diferencia incómoda. Antes se protegía a los de casa y ahorita se les está deteniendo. Entonces, o todos con luz o todos rabones. Y les digo, las alarmas aquí es donde se encienden justamente porque si empiezan por los morenistas, cuando lleguen a los prianistas, no van a poder decir nada. Y luego viene Francisco García Cabeza de Vaca, que se anda paseando feliz de la vida en los Estados Unidos, con ese nuevo puesto honorífico que le hizo favor de regalarle Jorge Romero para protegerlo. ¿Por qué tienen tanto miedo o tantas consideraciones a Cabeza de Vaca los panistas? ¿A qué le tienen miedo o qué es lo que le deben? ¿Que le regalan una cosa y la otra? Bueno, ahora Cabeza de Vaca presume que está en el marco del Combating Narcoterrorism Summit. Dice, queda claro que combatir el narcoterrorismo es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos y por el bien de nuestras familias también debe serlo para México. Es momento de sumar esfuerzos, capacidades y voluntad política para recuperar la paz y el Estado de Derecho. Imagínense, Cabeza de Vaca en un foro en los Estados Unidos
hablando de narcoterrorismo. ¿Ya se le olvidó a Cabeza de Vaca las acusaciones que tiene en su contra? ¿Los vínculos de su familia y sus allegados en Tamaulipas? ¿Cuántos funcionarios de Cabeza de Vaca hay en investigaciones o detenidos por vínculos con la delincuencia organizada? ¿Su enriquecimiento ilícito? ¿Qué hay de eso? ¿Dónde están los números, los datos? Que sí queremos saber. No este discurso del señor protegido por el PAN. El poder estar dialogando con los diferentes congresistas, tanto demócratas y republicanos, platicarles de lo que está sucediendo en nuestro país, de las áreas de oportunidades que se tienen, pero también problemáticas que afectan a ambos lados de la frontera, como es el caso precisamente del narcoterrorismo, que hoy en día se ha establecido como una prioridad para el gobierno de Estados Unidos y que debería de ser una prioridad para el gobierno mexicano. ¿Qué es lo que se está planteando? Muy sencillo: mayor comunicación, colaboración, utilizar los instrumentos que se tengan al alcance de ambos países de inteligencia, de investigación y tecnológica para poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho en nuestro país y poder regresar la seguridad en las familias mexicanas. Mañana tendremos este summit donde tengo el honor de haber sido invitado y donde de igual forma vamos a intercambiar opiniones, ideas y sobre todo poder seguir fortaleciendo esta relación que se tiene con los diferentes congresistas para poder... Fíjense, esto sí me parece una burla, ¿eh? No me parece una burla el escándalo del Salón de Belleza en el Senado, porque nos quejamos y lo cerraron. No me parece una burla, del todo al menos, la detención de un alcalde morenista. ¿Por qué? Porque lo investigaron y ya lo capturaron. Me parece una burla que Francisco García Cabeza de Vaca, con al menos 3 investigaciones abiertas en México y una activa en Estados Unidos, por lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, según documentos oficiales, judiciales, ande libre, paseándose bien a gusto en los Estados Unidos, con la ayuda, por supuesto, de Acción Nacional, seguramente con financiamiento también del partido, es decir, con financiamiento de nosotros, y le cuelguen la bandera de perseguido político. Eso sí me parece indignante. Presume un cargo honorífico dentro del PAN, aparece en un foro hablando de narcoterrorismo. Eso sí me parece indignante. Y no estamos hablando de rumores, ¿eh? El hermano de Cabeza de Vaca, Ismael García Cabeza de Vaca, ha sido señalado por transferencias millonarias irregulares. ¿Y dónde está? Está también siendo legislador gracias al PAN. Exfuncionarios del gobierno de Tamaulipas de Cabeza de Vaca han sido detenidos o investigados por vínculos con grupos criminales. Su patrimonio creció de forma injustificada durante su mandato como gobernador. Y aún así está en Washington, en foros internacionales, dando lecciones de seguridad patrocinado por nosotros, o sea, por el PAN, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede hablar de narcoterrorismo alguien que huyó del país para no enfrentar la justicia? ¿Con qué cara habla de Estado de Derecho alguien que evitó comparecer ante los tribunales mexicanos? Si un alcalde morenista lo detienen, es prueba de narcogobierno. Pues entonces, Cabeza de Vaca, en un foro antidrogas, es la prueba de la desfachatez política del PAN. Porque combatir el crimen empieza por casa. Y en el PAN esa casa sigue llena, repleta de fantasmas. Por eso les digo que están cayendo en la trampa y no van a aguantar cuando se les venga el mundo encima. No van a poder. Cuando el gobierno empiece a detener a panistas, a priistas. ¿Y qué van a hacer? Le van a decir a la gente, es que es una persecución política. Pues ¿quién les va a creer, no? ¿Quién les va a hacer caso? Y el Poder Judicial que vaya a la reforma judicial para encarcelar a los traidores, dice, ya sea de Morena o quien sea. Ya ven, les estoy diciendo aquí en los comentarios se ve la gente. Le dan lo mismo si es de Morena o no. A la gente le da gusto que se detengan criminales que están en el poder. Enrique Alfaro dice, por ejemplo. Saludos, Cairolex. Lo que encontraron en las fosas allá en Jalisco. Buen día, un abrazo, gracias.
aunque sea de Morena, si es un delincuente que pague, pues claro. Díganme aquí, a ver, aquí en el chat, ¿quién está de acuerdo en que detengan a cualquier funcionario público que esté vinculado al crimen organizado, sin importar del partido que sea? ¿Quién a ver, de verdad, quién en este momento aquí en el chat se atreve a decirme, ay no, es que como es de Morena hay que dejarlo libre? Pues nadie, claramente, ¿verdad? Obviamente nadie lo hace, porque no es lo que la gente quiere, no es lo que la gente espera. Y luego la oposición pues sigue siendo la burla nacional. Al final del día. Aquel reportaje que sacaron del Financial Times que decía que el gobierno venezolano de Hugo Chávez había patrocinado las campañas de López Obrador, pues resulta que ya salió el peine. El Financial Times publicó una nota en donde en medio de sus párrafos, al parecer, decía que según lo que decían los opositores mexicanos, Hugo Chávez había financiado a AMLO. Pero sin pruebas ni nada, o sea, nomás así fue como que, es que la oposición en México eso dice, pues déjame lo escribo aquí. Y la oposición aprovechó, dijo, pues si yo dije, ¿para qué? Para poderlo usar a mi conveniencia. Hacen el ridículo, un día sí y al otro también. Y al final del día, pues ¿qué hacemos, no? ¿Cómo les ayudamos? No hay forma. En medio de Cabeza de Vaca, fíjense bien, en medio justo del escándalo con Cabeza de Vaca, de que ande ya regodeándose en Washington, apareció la periodista Marta Olivia López, quien interpuso una denuncia contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. A su arribo a la oficina, entregó una copia de la denuncia y compartió detalles además. En México para... Sí, Marta Olivia López Medellín, soy reportera tamaulipeca. ¿El motivo de su presencia aquí en este lugar? Sí, he interpuesto una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por delitos de lesa humanidad, por inacción de la justicia y por utilizar los cuerpos de seguridad en contra de las y los ciudadanos. Estoy viniendo aquí a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México para entregar una copia. Es una cuestión simbólica, pero también que estén enterados de la situación de lo que ya presentamos en La Haya. Vemos mucha documentación. ¿Qué es lo que pudo recopilar para validar su argumento? Sí, son más o menos 10 casos graves. Por ejemplo, tenemos como el asesinato de una activista, Miriam Rodríguez, en San Fernando, Tamaulipas, el 10 de mayo de 2017, donde a pesar de que estaba supuestamente protegida por el gobierno estatal, fueron y la ejecutaron. Ella estaba buscando justicia ante el asesinato de su hija y fue asesinada a pesar de que tenía medidas de seguridad. Tenemos también el caso de la masacre de Camargo, donde 19 personas fueron asesinadas y calcinadas por el grupo de los Gopes, que controlaba Cabeza de Vaca, y ellos fueron, de los 19, 17 eran guatemaltecos y 2 mexicanos. Tenemos también el asesinato de 18 personas en junio del 2021 en Reynosa, Tamaulipas, y bueno, casos como estos tenemos 10 ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo en el año 2019. Todo eso es lo que logramos recabar en información, en documentación, también viendo cuántas recomendaciones se han hecho al respecto. Imagínense, ¿eh? Y Cabeza de Vaca, o sea, la burla que debe ser para los tamaulipecos, que Cabeza de Vaca ahorita ande feliz de la vida en Estados Unidos, paseándose además allá en Washington y queriendo dar lecciones de crimen organizado. Tremendo, porque sí, definitivamente eso es una burla para los tamaulipecos y para todos los mexicanos. Les digo, eso sí es lo que indigna. Ese tipo de situaciones sí da mucho coraje, sí da mucha rabia. A mí no me indigna, no me preocupa, no me molesta que se detengan a los alcaldes morenistas, que Adán Augusto se vaya de la coordinación del Senado. No me importa eso. Yo lo celebro, porque es lo que la gente quiere, es lo que queremos. Que se escuchen las necesidades del pueblo, no que se protejan a unos cuantos. Y ahí es donde entra otra vez en materia nada más y nada menos que Alejandro Moreno, que se hizo el indignadísimo. Bueno, les digo,
Alito Moreno indignado, dice, el país en crisis y la bola de buenos para nada de Morena haciendo del Senado un salón de belleza clandestino con cargo a tu bolsillo. Dice Alito Moreno, ahora resulta que con tus impuestos se pagan las uñas, el tinte y la peinada. Cobran para trabajar, no para irse a maquillar. Dice Alito Moreno, Me llama mucho la atención porque, pues la hipocresía, ¿no? A ver, Alito Moreno, ¿dónde estaba cuando el PRI, con Enrique Peña Nieto, o el PAN, con Felipe Calderón? ¿Dónde estaba, por ejemplo, también Carolina Vigiano, que también anda quejándose mucho? ¿Dónde estaba Claudia Naya del PRI también? Cuando, con cargo al presupuesto de las y los mexicanos, había salones de belleza en el Senado y en la Cámara de Diputados, y era gratis. Era gratis. Porque ellos no pagaban ni un peso. Entonces no tienen cara para venir a indignarse. ¿Nos indignamos nosotros? Sí nos indignamos. Pero ellos, no, hombre, no tienen nada que decir. Y luego salió, espérense, Gerardo Fernández Noroña, a decir que no es un privilegio que haya un salón de belleza en el Senado, que es algo completamente normal. Yo difiero completamente, creo que es un privilegio porque, bueno, pues a mí me gustaría saber entonces en cuántos trabajos en México es normal tener un salón de belleza al que tú puedas acudir en medio de tu jornada laboral para que te peinen, te maquillen, te pongan las uñas o te corten el pelo. Digo, pregunto. Abrir un salón de belleza, no sé si va a ser peluquería también, en la Cámara de Senadores. Y se hizo un escándalo. De verdad, que hubiese ese salón, no es austero, es incorrecto, es un privilegio, es un exceso. Ya lo clausuraron, ¿no? Yo, a ver, voy a dejar de discutir ese tema. Ya he hablado de ese tema. Creo que la política pública es una cosa, la vida privada es otra. Ahí no es una cosa privada, es un espacio público, en un lugar, en la Cámara de Senadores. Es un privilegio, pues me parece a mí que no, pero bueno, si creen que es un privilegio, pues ya, se va a quitar y asunto resuelto. Ese es el argumento que tiene la derecha para golpearnos y para decir que somos inconsecuentes. De verdad ese es el hecho grave. Abrir un salón de belleza, no sé si va a ser peluquería también, en la Cámara de Senadores. Y se hizo un escándalo. De verdad, que hubiese ese salón, no es austero, es incorrecto, es un privilegio, es un exceso. Ya lo clausuraron, ¿no? Yo, a ver, voy a dejar de discutir ese tema. Ya he hablado. Pues bueno, voy a dar mi opinión muy impopular, seguramente, y es que Alejandro Moreno y Noroña pues cada vez andan más cerca, como que en las mismas opiniones, pero bueno, nada que decir, nada que agregar al respecto. Yo ya dije lo que tenía que decir, qué bueno que lo cerraron, ojalá que no lo vuelvan a reabrir y sí, que se salgan del Senado cuando sea su hora de comida, a su hora de descanso, pues para irse a peinar, que lleguen temprano, que lo hagan en el avión, que se hagan un chongo, no sé. Me da lo mismo, lo que quieran. Dice, mi humilde opinión no está mal, porque es práctico. Ya que ahora tengo tiempo para las personas que trabajan ahí, aparte es darle trabajo a los peluqueros. Pues sí, o sea, sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántos trabajos en México hay que tengan un salón de belleza a la disposición de su gente que puedan usar a la hora que se les dé la gana, incluso en horario laboral? O sea, tú en tu trabajo, si te quieres ir a cortar el pelo, no puedes pedir permiso para ir a cortarte y pintarte el pelo, ¿verdad que no? Te tienes que esperar o a tu hora de comida o te tienes que esperar a que salgas del trabajo para poder ir. Y ellos lo usan pues a la hora que se les da la gana, ¿no? Pues eso no me parece. Eso francamente no me parece. Y ahora viene otro escándalo en puerta. Otro escándalo porque seguimos con el tema del envío de petróleo a Cuba. Bueno, ayer salió el director de Pemex para dar declaraciones al respecto, para decir que son contratos, que Cuba sí paga por esos contratos y demás. Y luego aparece nada más y nada menos que el presidente Miguel Díaz-Canel a destacar la ayuda de Morena y de Claudia Sheinbaum. Agradecer que en todas sus mañaneras responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo a Cuba. Esto va a ser un escándalo, porque van a decir que entre dictadores se apoyan y que Claudia Sheinbaum y Díaz-Canel están armando una casi creo que conspiración contra Estados Unidos. Pero luego espérense, porque luego viene Federico Dorin a decir que sí,
que Felipe Calderón también le enviaba petróleo a Cuba, pero dice Federico Doring que es diferente, porque Felipe Calderón lo hacía por razones humanitarias que sí eran válidas porque pues era Felipe Calderón, ¿no? Pero ahora que lo hace el gobierno de la 4T, dice que no, que es para apoyar a la dictadura, para financiarlos, que ahora sí no cuenta, aunque digan también que es por la misma razón, por ayuda humanitaria, que no cuenta, nada más porque son de Morena. Así la doble moral, ¿eh? Vean el discurso del presidente de Cuba. Yo por aquí tenía una relatoría. Una cronología de todo un grupo desde el 1 de febrero. Cuántas señales de apoyo se han recibido. Movimiento Morena, la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, que en varias ocasiones ha salido en estos días, el embajador ruso ante la ONU, la congresista demócrata Rachida Tlaib, de origen palestino y representante por Michigan, el portavoz de la Cancillería china, Guo Fiacun, el gobierno de Venezuela, el ministro belga de Movilidad, Clima y Transición Medioambiental, que se manifestó en ese sentido en la Cámara de Representantes de su país, los eurodiputados Irene Montero de España y Mar Botenga de Bélgica, el secretario general del Partido de Gobierno Sudafricano, Congreso Nacional Africano, la presidencia Claudia Sheinbaum, que prácticamente en todas sus mañaneras responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo a Cuba, la Cancillería. Nada más por decir eso, ya miren, van a estar enojadísimos, ardidísimos. Y luego viene algo que sí, francamente, me dio mucha risa, y es justamente esta mesa de debate en donde aparece Federico Doring diciendo que sí, confirmando, ¿no?, lo que todos sabemos, que Felipe Calderón, pues sí mandaba también petróleo a Cuba, por las mismas razones que lo hace hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum y por las mismas razones que lo hizo en su momento también el gobierno de López Obrador, por razones humanitarias. Pero resulta que cuando lo hacía Felipe Calderón, pues sí era válida ese argumento. Pero ahora que lo hace el gobierno de la 4T, pues ya no se vale. Vean. Hay dos temas de los que hay que hablar con mucha seriedad, porque nuevamente me gusta mucho venir a estas mesas, porque la oposición... Aprendes mucho, ¿verdad? Te ilustras, qué bueno. Sin agenda, sin proyecto, sin propuesta, sin narrativa, viene a inventar muchas cosas. Lo primero que hay que decir es, los envíos de petróleo a Cuba, desde hace años, tienen dos metodologías. Una es convenios comerciales, efectivamente, entre petróleos mexicanos y Cuba, ¿no? Y ayuda humanitaria, ¿no? Desde 1962, fíjate, México fue el único país que se opuso al bloqueo de la OEA, y hay una relación histórica desde el 62, ¿no? La ayuda humanitaria es algo que contempla el derecho internacional. Nadie quiere que se muera otro ser humano. Nadie, en ninguna circunstancia, ¿no? Aún con un mal gobierno, y no me refiero al gobierno de Cuba, en cualquier circunstancia, que sí es un mal gobierno. Cuando hay condiciones, ¿no?, que atenten contra la humanidad, me parece que la cooperación humanitaria es válida, ¿no? En 1994, Carlos Salinas de Gortari invirtió 350,000 millones. Y ahí vienen los datos históricos, ¿no? Y ahorita les estoy buscando justamente el fragmento de video en donde Federico Doring sale a hablar, justamente les digo, de este tema, y a decir eso. ¿Por qué se los pongo? Porque me parece muy chistoso. Aquí está, miren, ya lo encontré. Me parece muy chistoso que sea válido cuando ellos lo hacen, pero cuando Morena lo hace, pues es una dictadura, autoritarismo y no sé cuánta cosa más, ¿no? Las candidaturas de otros partidos afines. Esa es la enorme diferencia. Lástima que no te lo supieron responder ayer. Y tengo la boca llena de razón, pues que Delcy Rodríguez soberanísimamente ya le entregó al que le lavaba el dinero a Maduro y a Chávez a Donald Trump y la justicia estadounidense, porque lo regresaron a Venezuela, termino con esto, de la corte, no absuelto, en un intercambio por 5 empresarios estadounidenses que habían sido secuestrados en Venezuela. ¿Felipe Calderón mandaba petróleo a Cuba? Sí. ¿Por qué? Porque el petróleo no se utilizaba por delincuentes como Alex Sabi, con los que le financiaron la campaña a su partido. ¿Para qué mandaba petróleo a Cuba Felipe Calderón? Para que cuando Cupet no tenía... Fíjate qué ironía. ¿Como ayuda humanitaria o como venta? No, como venta barata, porque Cupet, que es la petrolera de Cuba, autorizaba
inversión extranjera. Como venta barata, como ayuda humanitaria, pues, no hombre. Tecnología para sacar. Esto estoy hablando de la época. Que lo diga bien. De Fidel Castro, antes de Raúl. ¿No? Ellos sí entendían, si yo no puedo sacar mi petróleo, no me sirve de nada. Y permitían acciones. ¿Cómo mandaba Felipe Calderón el petróleo a Cuba? ¿Regalado o vendido? Hasta donde entiendo yo, era vendido por abajo del precio del mercado, porque era un asunto para que tuvieran generación de energía eléctrica. Eso estuvo bien. Correcto. Sí, pero el antes y después, Azucena, es cuando entran sus amigos los narcos a lavar dinero con el petróleo que se supone que iba a ser humanitario. ¿Qué te dijo? Termino. ¿Qué te dijo el periodista? No quiere enfrentar la pregunta. ¿Cuál es la diferencia con que ahora el gobierno de la 4T también lo envíe por razones humanitarias? Ninguna. 85,000 barriles de crudo. Esa es la carga que salió de México rumbo a Cuba a inicios de enero del 2026. Ahora, ¿México le regala el petróleo a Cuba? No, igual que no lo hizo cuando Felipe Calderón estaba. Y ya el director de Pemex aclaró algo clave. Son contratos comerciales, no dos naciones. Cuba sí paga el crudo que recibe y sí seguramente lo paga a un menor precio, igual que como lo pagaba con Felipe Calderón y lo confirmó Federico Doring. Son volúmenes similares a los enviados en sexenios anteriores. No es un invento nuevo de la 4T. Ahora, Felipe Calderón, les digo, desde 2007 a 2012 estuvo enviando. Luego hubo continuidad con Peña Nieto. Y nunca la derecha habló de financiar dictaduras cuando ellos gobernaban. ¿Qué cambió ahora? Nada. Salvo quien gobierna México. Cuando Miguel Díaz-Canel además agradece públicamente la postura de México y el respeto a la soberanía, miren, se arma el escándalo. Y entonces aparece Federico Doring con una joyita de cinismo. ¿Qué es lo que dice? No, pues es que Calderón sí enviaba petróleo, pero por razones humanitarias válidas. ¿Cuál es la traducción? Si lo hace el PAN, es humanitario. Si lo hace Morena, es conspiración. No es Cuba. No es el petróleo. Es la renegociación del TEMEC y la presión política de Estados Unidos y la presión que quiere imponer la derecha desde México. La narrativa es clara, ¿eh? La oposición quiere hundir al país, presentar a México como aliado de las dictaduras, debilitar su posición internacional. ¿Para qué? Para justificar una presión externa. No es que antes no se enviara petróleo, es que antes gobernaban ellos. La diferencia no es el contrato, es el color del gobierno. Y eso, aunque les arda, bueno, también está documentado, ni modo. Les toca tragar sapos otra vez. Bueno, han de estar pero si bien empachados, porque de veras que no han dejado de tragar sapos. Un día sí y al otro también. Dice, solo escupen para arriba. Pues sí, ¿verdad, Armando? Para todo tienen barritas de marinela. Así es, Ciro debería trabajar en un circo o un teatro. Ciro está enojado porque él se iba a peinar ahí. Ah, ya le entendía el chiste. No sean bañados, como dice Huicha. Pero nuestros trabajos, dice, no están en las cámaras. No salen en todo el país. Las mujeres que están en Morena son humildes. He visto en sus videos la transformación en su persona. Pues sí, pero de todas maneras, uno aprende a arreglarse en la comodidad de su casita. Las mujeres más nos damos las habilidades para arreglarnos. No tienes, o sea, si tienes ciencia, pues, se ve uno mejor cuando va a un lugar profesional a que lo arreglen, pero si tienes que arreglarte todos los días, pues aprende mejor tú solo en tu casa y miren, un ahorro para el bolsillo. ¿Ustedes qué dicen? Déjenme sus comentarios. Ahora díganme también desde qué parte de la República Mexicana me están viendo. Porque ahorita me voy a regresar a leer comentarios y voy a saludar a toda la gente que me ponga desde dónde me está viendo. Pero antes, tenemos que tratar un tema muy importante. ¿Por qué? La reducción de la jornada laboral. Marat Baruch Bolaños ya abrió la puerta para que se pacten 2 días de descanso por cada 5 trabajados a la semana en la reforma por las 40 horas de trabajo. Todo esto después del escándalo que está haciendo Acción Nacional, del escándalo que está haciendo Ricardo Anaya y otros tantos, que porque no les gusta, incluso Movimiento Ciudadano están muy enojados, que porque no les gusta esa reforma laboral, porque se proponen pues una reducción de las horas, pero no se proponen los 2 días de descanso. Lo que me parece otra vez indignante es el discurso de Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque dice, prometieron bajar la jornada de 48 o 40 horas y no lo hicieron. El dictamen no cambia los días de descanso, aumenta las horas extra. El problema de este discurso que te voy a mostrar de Ricardo Anaya es que se muerde la lengua.
Porque todo lo que él reclama, todo lo que él pelea son cosas que el PAN avaló durante mucho tiempo, estando y no estando en el poder. El PAN fue prácticamente el creador del outsourcing. No aumentaron el salario mínimo para beneficiar a los empresarios. Aplastaron los panistas, a los trabajadores hasta el cansancio con sus reformas. Pero veamos, escuchemos a Ricardo Anaya, hablemos de sus contradicciones y vamos a ponerlo en su lugar porque parece que se despegó del cielo de la historia y de la realidad de su partido. Para variar, el gobierno está mintiendo, está engañando a la gente. Esta reforma es una absoluta simulación. Generaron una expectativa entre las personas que trabajan en nuestro país, porque lo que dijeron era que la jornada iba a bajar de 48 horas a 40 horas. ¿Qué entendió la gente? Trabaja más duro, que trabaja de lunes a sábado, que solo descansa los domingos, y con esta reforma, que además se va a implementar de manera gradual, pues en la realidad prácticamente no va a haber cambio para la gente. Entonces, nosotros lo decimos con claridad, es una farsa, es un engaño, es otra mentira más de la 4T, que me parece que les va a salir muy cara, porque van a salir a decir que se redujo la jornada de 48 a 40 horas, y la gente, conforme se vaya implementando, la gente trabajadora se va a dar cuenta que fue un engaño y que van a seguir teniendo que trabajar prácticamente las mismas horas que trabajaban antes. Para variar, el gobierno está mintiendo, está engañando a la gente. Esta reforma es una absoluta simulación. Generaron una expectativa entre las personas que trabajan en nuestro país, porque lo que dijeron... Imagínense escuchar a Ricardo Anaya hablando de que te están mintiendo, de que te están engañando, te prometieron una cosa y no te cumplieron. Cuando Ricardo Anaya, pues está en el Partido Acción Nacional. Ahora, ¿dónde viene otra vez la trampa? Es que ese es el problema de que empiecen a quejarse y a decir que van a votar en contra antes de conocer exactamente lo que contiene la iniciativa. Bueno, pues que aparece justamente este otro personaje que es de Morena a decir, bueno, se podría negociar, podríamos contemplarlo. Estamos hablando del titular de la Secretaría de Trabajo, Marat Baruch Bolaños, abrió la puerta para que se puedan pactar 2 días de descanso laborales. Digamos como redacción distinta a esto relativo a, por ejemplo, los tiempos de descanso, pero decirles que lo que vamos a hacer es dejar constitucionalmente con muchísima claridad 40 horas a la semana. Sumado esto a que hay 8 horas de trabajo diario, pues bueno, estamos con muchísima claridad que da justamente ese margen para que son 5 días de trabajo a la semana. Entonces, pues les digo nuevamente que esto es una iniciativa, una reforma que tiene toda la fuerza de una discusión muy amplia, y en ese sentido pues estamos también muy contentos de que sea a través de la Cámara de Senadores donde vamos a dar este paso muy relevante en la historia nacional. ¿Por qué no plasmar en la ley que se pueda descansar 2 días? Porque hay organizaciones que dicen que esto es una simulación, que es gato por liebre, porque solo se va a descansar 1 día. Por supuesto, como bien mencioné, pues estamos dejando ya 40 horas a la semana, reitero, 40 horas a la semana a nivel constitucional, y a su vez son 8 horas de día de trabajo al día. Con ello estamos también dejando muy claro, pues bueno, que estas son las posibilidades que se están haciendo. ¿Qué es lo que queremos? Que haya también cierta flexibilidad a favor de los trabajadores, que sean la... Ahora, fíjense bien lo interesante de todo esto. México está entre los 5 países donde más se trabaja y peor se paga según la OCDE. ¿Qué es lo que realmente se está discutiendo? Lo que dice Marat Bolaños es clave. Reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Abrir la puerta a 2 días de descanso por cada 5 trabajados.
una implementación gradual. ¿Para qué? Para no provocar despidos ni cierres masivos. Y eso no se había hecho nunca antes en México. Ahora, ¿Ricardo Anaya está diciendo la verdad? ¿Qué pasa con ese discurso? Aprendidito de memoria, además, y toda la cosa. Porque Ricardo Anaya viene y dice que es una simulación. Pero aquí es donde vienen las contradicciones que además están documentadas, ¿eh? Lo que hoy reclama Ricardo Anaya, que no se cambió antes el artículo 123, que aumentan las horas extra, que engañan a los trabajadores, todo eso. ¿Qué fue lo que hizo el PAN cuando gobernó? Nunca redujo la jornada laboral, nunca tocó el artículo 123, mantuvo salarios de miseria e impulsó el outsourcing abusivo. El PAN no solamente no redujo la jornada, sino que la precarizó. Y el outsourcing es el elefante blanco en la habitación. Más de 5,000 millones de trabajadores estaban subcontratados, sin antigüedad, sin reparto de utilidades, sin estabilidad laboral. Por eso es que Ricardo Anaya y el PAN no es como el mejor partido que tengamos en México disponible para hablar de estos temas. ¿Qué pasó con la 4T? ¿Qué está pasando ahorita? Se prohibió el outsourcing ilegal. Más de 3 millones de trabajadores fueron basificados. Recuperaron IMSS, Infonavit y reparto de utilidades. Eso sí cambió la vida real de la gente, sin discursos. Y en salario mínimo, pues estamos en las mismas, ¿no? Con el PAN y con el PRI, el salario mínimo perdió poder adquisitivo. Los aumentos reales prácticamente cero. En 2018, 88.36 pesos diarios ganaba la gente. Y con la 4T, del 2018 al 2026, el salario mínimo pasó de esos 88 pesos a más de 248 pesos diarios. Estamos hablando de un aumento real acumulado de más del 110%. Ahora, la CEPAL y la OSD reconocen que México es el país que más ha recuperado el salario mínimo en América Latina. Y de calidad laboral, bueno, hay vacaciones dignas, de 6 a 12 días desde el primer año. El fin del outsourcing abusivo, incremento al salario mínimo sin inflación descontrolada y el reparto de utilidades controlado. Con el PAN que teníamos, jornadas largas, sueldos bajos, flexibilidad laboral, o sea, precarización, y beneficios para las empresas, no para los trabajadores. Ricardo Anaya no se indigna por los trabajadores que jamás les han preocupado. Se indigna porque por primera vez se toca un modelo que él y su partido protegieron. La 4T no ha terminado la reforma laboral, pero es el único gobierno que la está iniciando en serio. Entonces, por eso se habla del pasado, nada más para entrar en contexto, ¿no? Se habla del pasado, pero también de lo que se está haciendo en el presente diferente. ¿Para qué? Para que la gente tenga como una evaluación en este debate, porque al final del día en las elecciones uno tiene que elegir, ¿no? Si quiere a un partido o quiere al otro. Y en base a qué los elegimos, pues a las cosas que han hecho o a las cosas que proponen. Y como el PAN nunca propone nada, pues entonces tenemos que analizar al PAN con base en lo que han hecho. Y ahí están los resultados, que son innegables. Un abrazote acá, Villa, que me pusieron desde donde me están viendo. Arlington, vi por ahí que andaba alguien. Aquí está, miren, Arlington, Texas. Un abrazote, gracias por estar aquí. Y miren, les digo, la gente viene enojada porque sabe del cinismo, de la hipocresía de Ricardo Anaya. Saludos desde Ensenada, muchísimas gracias. El pueblo ni se imagina todos los lujos que se daban los del PRIAN cuando se creían los amos de México. Pues imagínate. Por eso terminaron tan enojados y tan ofendidos cuando se les empezaron a ir los privilegios. A la gente de Facebook también la paso a saludar, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, Rarty, Pascual, Ángel, Oscar, Librado, Bernardo, muchísimas gracias. Saludos a todos los que vienen llegando. Pues así las cosas, ¿eh? Así las cosas. Y luego espérense, que yo no quiero acabar sin enseñarles esto, porque esto sí está bien interesante y les va a sacar una sonrisa. Fíjense nada más. Joaquín López Dóriga arremete contra los spots de Jorge Romero para el PAN. Porque no solamente no consiguieron ganar más militancia, sino que se están gastando el dinero público en algo ridículo y absurdo. Vean nada más, les digo, ya para que Joaquín López Dóriga los tenga que regañar. Está grave la situación. Los spots que son gratis, ¿sí? Bueno, a alguien le cuestan, al gobierno nos cuestan a todos porque se paga del presupuesto.
y los meten en, ¿qué le diré? Millones de veces al día. A usted le mueve algo, por ejemplo, y voy recorriendo todos los partidos, a usted le mueve algo este spot del presidente del PAN, Jorge Romero, como decir me voy a hacer del PAN, o yo voy a votar por el PAN. A ver, vamos a escucharlo, son 30 segundos. Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hago un llamado a los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más... No, es que voy a empezar por las frases, ¿sí? Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y aquí empieza una nueva era y empieza hoy. ¿Usted ya sintió la nueva era que dice el PAN que ya inició? Porque yo no. ¿Qué más dice luego? A ver. Nos mueve, se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta, México. No dejaré que en esta dirigencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Y esta evolución la haces tú, la hace él, la hace ella, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era comienza aquí y comienza hoy. Ándale, defendamos México. No hay ninguna nueva era, por lo menos que yo sepa. Después, este es un llamado para todos los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda. Despierta, México, no nos rindamos. Para eso quieren los spots. Necesitas cursiladas que no mueven a nadie. A nadie. Es más, ni a un panista lo conmueve. Ay, no, tremendo, ¿no? Tremendo y patético. Patética la posición en la que se encuentra Acción Nacional en este momento. Les digo, ni regalando iPhones consiguieron subir su militancia. Creo que nada más alcanzaron subir como 3,000 personas más. El fracaso es evidente. A la gente le da vergüenza decir que vota por el PAN. Y a lo mejor lo hacen, ¿no? Porque hay mucha gente que vota por Acción Nacional. Pero de ahí a decir que votan por el PAN, de ahí a ponerse una camiseta azul y decir somos orgullosamente panistas, a la gente eso le da vergüenza. Es más, yo me atrevería a decir que hay más gente dispuesta a decir que está orgullosa de ser priista que gente que está dispuesta a decir que está orgullosa de ser panista. Y lo digo porque además vivo en un estado priista, ¿no? A la gente acá no le da pena decir que es del PRI. Pero a la gente que vota por el PAN, yo no sé si a lo mejor allá en Querétaro, en Aguascalientes, en Chihuahua, en... ¿dónde más gobiernan ellos? No sé si en esos estados la gente sí diga orgullosamente que es panista y salga con sus camisas azules. Si se ve a gente con sus chalequitos del PAN tocando puertas, no sé, ustedes díganme. Porque el PAN está definitivamente en una crisis tremenda, ¿eh? Y lo peor del caso es que no tienen perfiles ni candidatos respetables que pudieran llegar bien a las elecciones intermedias. Dejen ustedes a la presidencial, esa vamos a darles chance de que busquen con calma. A las intermedias. Por eso están recurriendo a hacer nuevos partidos políticos, pues para ver si de ahí consiguen salvarse, aunque sea tantito. Pero yo, francamente, sí la veo bien complicada. Saludos hasta Dallas, Texas. Un abrazote, Felipe, gracias. Noticiosos, suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas como siempre lo hacemos. Y activa la campanita de notificaciones porque te voy a estar esperando. Acuérdate que te estoy publicando también fragmentos cortos de las noticias que damos. Mira, aquí las ves en 1 hora completitas. Pero si no puedes en 1 hora, ahí te las voy repartiendo en fragmentos de 10 minutitos para que estés al pendiente y me apoyes. Viéndolas, dejando aunque sea un like, aunque no pícale ahí un like, mira. Ponle un like a la que te comparto en los videos. Un comentario, un corazoncito, algo. Ahí los voy a estar esperando con sus comentarios en los videos que les estoy publicando a lo largo del día. Noticiosos, los espero al ratito, ¿ok? Bye, bye.